Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Estamos estudiando Isaías, vamos a ver el capítulo 22 en esta mañana y recordando que Dios está obrando y haciendo juicio contra algunos pueblos, naciones que se han ensanchado en contra del pueblo de Israel. Y en este capítulo Dios va a tratar con Jerusalén ahora. Dios, hermanos, hemos aprendido que es soberano y que Él hace de hecho como a Él le place, pero también hemos aprendido que Dios no hace las cosas solo por antojo, sino porque hay una razón por la cual Dios obra en la vida de los pueblos. Y también hemos visto cómo los pueblos se han ensanchado en contra de Dios, y debido a eso, al orgullo, a la soberbia de los pueblos, Dios está tratando con estos pueblos a fin de que puedan ser enderezados quizás, o que puedan ver de que no hay otra esperanza sino solamente en Dios. Y ahora vamos a estudiar cómo Dios trata al pueblo de Israel, precisamente porque Israel ha sido un pueblo que ha buscado alternativas humanas en vez de buscar a Dios, que es el que le ha provisto en todos los tiempos y para todo al pueblo de Israel. Vamos a orar. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, en esta mañana queremos darle gracias, mi Señor, por las maravillas que usted ha hecho en cada uno de nosotros. Queremos darle gracias también por lo que usted es y por lo que ha hecho en la vida de sus siervos, Señor. No hay nada que podamos decir en contra suya, sino darle gracias porque usted es santo, santo, santo. Y queremos en esta mañana también decirle, Señor, que somos pecadores, que le hemos fallado, Señor, de pensamiento, de palabra y de hecho, y no queremos hallar nada que estorbe en nuestra comunión con usted. Por eso queremos estudiar su palabra, pidiendo la asistencia de su Santo Espíritu, Señor, a fin de que sea Él, con su ministerio, mostrándonos las verdades que usted quiere que nosotros aprendamos y que apliquemos en nuestra vida. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Isaías capítulo 22, versículo 1. Profecía contra el valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido a las azoteas? Fíjense que Isaías empieza aquí, ve una visión y tiene una revelación de parte de Dios, y Isaías hace una referencia al valle de la visión, y esta referencia se refiere precisamente a Jerusalén, porque la profecía que ahora vamos a ver tiene que ver con Jerusalén. Y hace unas preguntas. Estoy usando una versión de la Nueva Internacional, si les parece un poco diferente, pues es una versión muy, para mí es buena estudiarla por cómo explica, pero fíjense bien lo que dice. ¿Qué te pasa ahora que has subido a las azoteas? Cuando vemos esta expresión de Isaías, está viendo a Jerusalén angustiada. ¿Y cuándo es que la gente trata bueno, qué es lo que nos quiere demostrar este versículo 1 cuando dice, ¿qué te pasa ahora que has subido a las azoteas? Precisamente lo que nosotros estamos viendo en este versículo es que Jerusalén está tratando de escapar, porque viene un inminente juicio, una disciplina de parte de Dios para Jerusalén. Pero miren el versículo 2. Ciudad llena de disturbios, de tumultos y parrandas, tus víctimas no cayeron a filo de espada, ni murieron en batalla. Fíjense lo que dice Dios aquí en este versículo 2. Primero, el escritor Isaías habla acerca de la vida del pueblo de Israel. ¿Cómo se encontraba Israel en este momento? Si ustedes notan en el versículo 2 dice, ciudad llena de disturbios. ¿Y disturbios por qué? Porque Israel
siempre ha tenido una mezcolanza de hecho, porque se ha mezclado con paganos y con otros pueblos, y ha abrazado culturas distintas en este contexto en el cual estamos. Y Isaías dice, en el versículo también, dice, de tumultos y parrandas, porque Jerusalén había olvidado la instrucción de Dios y se había apartado de él. Y estaban haciendo ahora comilonas y estaban haciendo parrandas, en vez de estar buscando el rostro del Señor. Y el versículo 2 dice, tus víctimas no cayeron a filo de espada. ¿Por qué Isaías está en esta visión que ve, valga la redundancia, dice que los que están muriendo no están muriendo porque ha habido una batalla, sino porque precisamente las parrandas y todo lo que consigo lleva la parrandera, y aquí habla de tumulto, está hablando de la vida desordenada que Israel ha tenido. Y entonces el Señor le muestra a Isaías cómo la integridad física de Israel, pero la integridad espiritual también ha decaído. Y debido a eso, muchos de los judíos están muriendo. Y por eso es que el versículo dice, tus víctimas no cayeron a filo de espada, ni murieron en batalla. Entonces, ¿por qué es que están muriendo? Aquí podemos aprender muchas cosas. A veces los creyentes también cometemos muchos errores en la vida, y cuando buscamos otras formas, bueno, hay creyentes que hasta el día de hoy se han preguntado y han dicho, si la gracia de Dios me liberta totalmente, y si soy salvo por gracia y no muero espiritualmente, si hago lo que a mí me da la gana, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Algunos así han pensado en cuanto a la gracia, pero de hecho que estamos viendo aquí, Dios ha mostrado gracia al pueblo de Israel. Sí, ayer enseñaba yo en el instituto en San Miguel el bosquejo de Ezequiel y el de Lamentaciones. Y una de las cosas por las cuales hasta el día de hoy el pueblo de Israel se lamenta es precisamente porque perdieron la gloria de Dios, perdieron el templo, perdieron la relación con Dios debido a todo este tipo de cosas que hacían, porque se apartaron de Dios. Ahora, si ustedes notan, los judíos no estaban muriendo porque estaban en una batalla física con otros pueblos, ni estaban peleando con otros pueblos por defender la integridad espiritual de Israel, sino porque estaban emborrachándose, comiendo desordenadamente, hacían tumulto entre ellos, es decir, que Dios estaba obrando en el sentido de que cuando una persona pierde el sentido humanístico y espiritual, se pierde todo. Y esto es lo que sucede aquí en Isaías. Ahora, también Dios está tratando de mostrar aquí que van a haber otros pueblos que van a derrocar al pueblo de Israel por su desobediencia y por haberse apartado de Dios. Fíjense en el versículo 3, todos tus jefes huyeron juntos, pero fueron capturados sin haber disparado el arco. Todos los prisioneros fueron capturados mientras trataban de huir. Aquí hay una referencia a que Israel, a pesar de que entre ellos estaban haciendo cualquier tipo de fiesta y estaban haciendo parranda y tumulto, también estaban siendo perseguidos por otros pueblos. Pero, ¿qué pasa si ustedes vieran que el pastor y los líderes de la iglesia están huyendo en una dificultad que está enfrentando la iglesia? ¿Qué pensarían ustedes de esto? Aquí lo está diciendo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Todos tus jefes huyeron juntos. ¿Y por qué que estaban huyendo? Porque veían la inminente disciplina de parte de Dios. ¿Y querían morir estos judíos? No. Pero miren lo que dice el versículo. Pero fueron capturados sin haber disparado el arco. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo veo esto, estoy viendo que un creyente o un creyente genuino
cuando está lejos de Dios, no tiene ninguna fortaleza, ni espiritual, ni física. Si ustedes ven, el pueblo de Israel, hermano, ha sido poderoso todo los tiempos, sí, pero no ha sido poderoso en sí mismo, sino porque Dios los ha protegido. Dios ha estado ha puesto su mano y su cuidado bajo el pueblo de Israel, pero el problema no es Dios, el problema es que Israel se ha apartado de él. Y aquí cuando dice el versículo, pero fueron capturados sin haber disparado el arco, es porque Israel había perdido. Si sus jefes habían perdido el vigor y la fortaleza de Dios, ¿por qué era? Pues porque había una ruptura de la comunión con Israel y Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios hizo en Jericó cuando derribó los muros? ¿Quién hizo eso? ¿Los judíos o Dios lo hizo? Pero libró la batalla Dios con el pueblo de Israel, siempre la ha librado. El problema es que Israel se ha apartado. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros como creyentes? Cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios, perdemos el vigor espiritual también y perdemos la fortaleza. Aquí la única esperanza, la única fuerza, la única batalla peleada y saliendo victoriosa es solo en el Señor. No se puede pelear la vida espiritual. De hecho, nosotros no peleamos allá físicamente con la gente, pero sí tenemos una batalla espiritual que lidiamos todos los días. Pero no la podemos pelear a menos que tengamos la fortaleza que viene del Señor por medio del Espíritu Santo. Necesitamos ese vigor espiritual. Israel aquí estaba siendo frágil ahora por haber perdido la comunión con Dios, haber perdido esa relación y haberse ensanchado contra. Ya van a ver ustedes cómo Israel estaba siempre en el capítulo, ¿recuerdan ustedes? En el capítulo 20, ¿en quién estaba poniendo la esperanza Israel? En Egipto y en Etiopía. Y estaban poniendo su esperanza en la fortaleza de los hombres. Aquí, Isaías se lo va a volver a decir al pueblo de Israel. Y esto es peligroso, porque cuando los creyentes ponemos nuestra esperanza en los seres humanos, ponemos la esperanza en las cosas materiales, ponemos la esperanza en otros medios, entonces fallamos. La esperanza del creyente debe estar puesta siempre en el Señor. Y vean lo que dice el versículo 4 aquí en este pasaje. Por eso dije: apártense de mí, déjenme llorar amargamente, no insistan en consolarme. La hija de mi pueblo ha sido destruida. ¿Quién está diciendo estas palabras literalmente? Isaías. Isaías vio la visión del derrocamiento total del pueblo de Israel. Ahora, aquí hay algo importante que quiero mencionar, porque siempre Dios en su soberanía ve a un pueblo que sí es fiel a Él, y un pequeño remanente siempre se mantiene fiel al Señor. Y con ese es el que trata. Pero miren, ¿por qué Isaías está diciendo estas palabras tan grandes aquí? Diciendo: apártese de mí, déjenme llorar amargamente, no insistan en consolarme, la hija de mi pueblo ha sido destruida. Yo quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿les duele a ustedes cuando un creyente fracasa en su vida espiritual? Sí, debe de dolernos. Piense que Isaías estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo pena por el pueblo de Israel, porque eran sus parientes, eran físicamente los descendientes de Abraham. Y ver terminándose al pueblo de Israel en este contexto es precisamente un momento de lamento para Isaías. Decir: bueno, mi pueblo o la hija de mi pueblo ha sido destruida. La palabra en el hebreo aquí, destruida, significa terminada totalmente. Pero Dios, van a ver ustedes cómo muestra gracia en medio de estas dificultades que tenemos aquí en este pasaje. Miren el versículo 4. Isaías les advirtió a su pueblo. De hecho,
todos los pasajes que hemos visto anteriormente, Isaías siempre ha insistido en decirle al pueblo: no se metan, no tengan su esperanza en los hombres, traten de apartarse de los pueblos paganos. Y es la misma instrucción que nosotros tenemos hoy. Nosotros andamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es la misma instrucción. Nosotros andamos en medio de la gente pagana, pero nuestras conductas no deben de ser las mismas como la de ellos. Eso es lo que estaba advirtiendo Isaías aquí. Isaías también le dice al pueblo, le advirtió, pero el pueblo hizo caso, hermano, o siempre se volvió rebelde. Siempre estuvo rebelde. A veces así nos pasa a nosotros. Insiste Dios en hablarnos por medio de la palabra, usa a sus siervos para hablarnos y a veces nos volvemos necios contra el Señor, no contra el pastor, no contra los que predican, sino contra Dios, porque Él es el que habla por medio de sus siervos. Y aquí los judíos se volvieron tan necios que no se arrepintieron. Iban rodando y rodando, decayendo y iban de mal en peor, pero no buscaban el rostro del Señor. Y fíjense, experimentarían el juicio de Dios, y debido a su desvelo, Isaías le dolió el castigo de Israel, como debe de dolerlo, hermano. Yo a veces pienso, yo he sido disciplinado muchas veces por el Señor, porque muchas veces he sido soberbio, pero también he visto la mano del Señor tratándome con gracia y misericordia. Pero hay algo importante que necesitamos aprender del pueblo de Israel, que hay un cierto remanente que siempre está tratando de buscar al Señor. Isaías era uno. Y aquí en el contexto no solo Isaías era uno de los que siempre estaba poniendo su mirada en el Señor, sino que había un grupo pequeño de los judíos que siempre estaba tratando de tener comunión con el Señor a pesar de las circunstancias en las que estaban. Ahora, fíjense bien, algunas veces las personas por las que nos preocupamos desconocen nuestros esfuerzos por ayudarlas. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de dar consejo a alguien porque ya ven el inminente fracaso de las personas. Bueno, a los jóvenes insistimos nosotros que traten la manera de conducirse en la dirección del Señor, porque los jóvenes son un poco más influenciados, son más arrastrados por su carácter inmaduro a veces, no son muy sabios en ver los problemas que pueden venir sobre ellos. Y ahora, inclusive no solo los jóvenes, a veces los adultos también cometemos muchos errores. A veces desde el púlpito o cualquier predicador nos está diciendo por medio de la palabra: estas cosas evítalas, trata de evitarlas, y nos dan el consejo. Pero a veces los creyentes no queremos oír esas cosas. Nos encantan, estamos tan fascinados con las cosas del mundo que a veces somos arrastrados por nuestra debilidad espiritual. Y fíjese bien, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que han dado un consejo y la gente que se lo da se molesta con ustedes. Pues Israel era así. Isaías le estaba diciendo: no cometan los errores que han cometido, vean al Señor siempre, y siempre fracasaban. Ahora, hermanos, los consejos siempre hay que agarrarlos porque son la vida misma que el Señor quiere que nosotros tomemos para no tener fracaso en nuestra vida espiritual. Ahora, hay tanto que hablar acerca de los consejos que Dios da. Por ejemplo, acerca de los niños. Dios dice que hay que instruir a los niños para que cuando sean viejos no se aparten de Él. ¿Van a apartarse en algún momento? Sí, pero van a regresar. Esto nos ha pasado a todos a lo mejor. Pero fíjese bien, hermano, ¿ha sufrido usted alguna vez por alguien que le dio un consejo y no le hizo caso y después lo vio tirado en la lona? A veces yo he dicho aquí, hermano, no esperemos a tener tantas dificultades en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física para buscar el rostro del Señor. A veces los creyentes esperamos primero que Dios nos dé una disciplina y estar tirados en la lona para recapacitar.
en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar y en nuestra relación al Señor. A veces somos insensatos en eso. Y Isaías estaba diciendo esto, me duele porque estoy viendo a mi pueblo, estoy viendo a mis parientes que están fracasando. Nosotros, hermanos, como líderes, no quisiéramos que la iglesia perezca por falta de conocimiento de la palabra. Y por eso insistimos en la sana doctrina. Pero fíjese bien, versículo 5. Versículo 5. El Señor Todopoderoso ha decretado un día de pánico, un día de humillación y desconcierto en el valle de la visión, un día para derribar muros y para clamar a las montañas. Noten ustedes aquí, yo cuando estaba estudiando esto estaba viendo quién puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Fíjense, si usted ve quién es el que está poniendo la mano aquí sobre Jerusalén ahora. Y noten aquí lo peligroso. Aquí en el versículo 5 no explica con detalles, pero lo podemos ver implícitamente lo que el Señor está diciendo. Miren lo que dice el versículo. Dice, el Señor Todopoderoso ha decretado un día de pánico, un día de humillación y desconcierto. ¿Por qué un día de humillación? ¿Por qué dice el escritor un día de humillación? Fíjense que es bien claro ver que Dios estaba tratando con Jerusalén, ahora con los judíos. ¿Por qué? Porque eran arrogantes, porque se habían vuelto de Dios. Y Dios, fíjense, si ustedes notan este contexto, aquí está tratando de hacer ver que Dios no solo iba a tratar con el pueblo de Israel, con cada ser humano, sino también iba a tratar con la parte física del pueblo. Y tratar con la parte física del pueblo es tratar con muchas de las cosas que Israel siempre ha tenido el foco. Por ejemplo, ¿qué pasa si Israel le tocaba en el templo y lo destruía? ¿Qué pasa, hermano, si a nosotros un día nos quitan este lugar donde nos reunimos? Aunque ahora nosotros tenemos una diferencia porque podemos adorar al Señor, porque el templo de Dios es cada cuerpo de cada creyente. Pero para Israel, perder el templo era perder prácticamente la comunión con Dios, la relación con Dios. Porque ¿cómo es que se relacionaba Dios con Israel? Por medio del templo. Los sacerdotes venían, presentaban sacrificios por el pecado de los judíos y Dios volvía a tener una relación con ellos. Y cada año debía de hacerse esto. Pero perder, fíjense el versículo 5 dice, ha decretado un día de pánico, un día de humillación y desconcierto en el valle de la visión, un día para derribar muros y para clamar a las montañas. ¿Qué quiere decir cuando dice derribar muros? Israel tenía unas murallas grandes, unas murallas difíciles de botar. Es más, para los militares aquí, en el contexto, querer derribar los muros de Jerusalén no era tan fácil. Pero Dios dice, yo voy a permitir que estas cosas se hagan para que ustedes se humillen delante de mí. Yo estaba recordando, parece que en Segunda de Crónicas, él dice, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y oraren. Pero Israel estaba haciendo esto, estaban haciendo parrandas, estaban haciendo cosas paganas. Y Dios dice, yo no tolero este tipo de cosas. Por eso, hermanos, necesitamos aprender muchas cosas aquí, pero mire el versículo 6. Mire el 6 dice, montado en sus carros de combate, Elam toma la aljaba, Kir saca el escudo a relucir. ¿Quién es Kir aquí? Yo no sé qué dice en su versión. Kir, ¿verdad? Kir. Pero Kir está hablando aquí de un pueblo pagano. Y sobre todo los asirios iban a venir otra vez y derribar al pueblo de Israel. Y en el versículo
versículo 6, dice que montado en sus carros de combate, Elam toma la aljaba, Kir saca el escudo a relucir. Versículo 7, llenos de carros de combate están tus valles preferidos, apostados a la puerta están los jinetes. Y versículo 8, Judá se ha quedado indefensa. Aquel día ustedes se fijaron en el arsenal del palacio del bosque. Vieron que en la ciudad de David había muchas brechas. En el estanque inferior guardaron agua. Versículo 10. Contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para reforzar el muro. Ahora, si ustedes notan, voy a quedarme hasta el versículo 10. Toda la descripción del versículo 8 hasta el versículo 10 está hablando de Judá. ¿Qué estaba haciendo Judá? Miren qué estaba haciendo Judá. Ellos ven que Kir y los jinetes están apostados fuera de los muros. Pero ¿qué hace Kir? ¿Qué hace Jerusalén? Perdón. Miren lo que dice el versículo 8. Judá se ha quedado indefensa. Hermano, aprendamos. Cuando los creyentes perdemos la relación con el Señor, somos indefensos. Somos indefensos. Y no solo en la parte física como creyentes, sino también en la parte espiritual. Y Judá había perdido todo el vigor espiritual y la defensa de Dios. Ahora Dios va a permitir que lo derribe. Pero aún así, viendo de que se lo van a terminar, miren lo que dice el versículo 8. Aquel día ustedes se fijaron en el arsenal del palacio del bosque. ¿En qué estaban pensando los judíos aquí? En las armas. Ellos dicen, no, si nosotros tenemos un armamento, vamos a ver cómo nos defendemos. A veces ahí pensamos nosotros, no, si yo tengo dinero para poder solucionar esta situación. No, si yo tengo amigos que me puedan, o el cuello allá en el trabajo para que me puedan sacar de este problema. No, si es que yo tengo amistades que puedan solucionar mi problema. No, y empezamos a buscar alternativas. Hermano, las alternativas humanas no sirven para nada delante de la mano de Dios. Amén, hermano. La mano de Dios, cuando está puesta sobre cualquier pueblo, la va a poner. El Salvador y cualquier otra nación que quiera buscar recursos materiales para defenderse en contra de los problemas sociales, en contra de cualquier cosa que haya, no va a servir para nada. La mano de Dios siempre va a estar sobre ellos. Y nosotros a lo mejor como creyentes vamos a sufrir consecuencias de lo que venga. Hermano, vienen cosas peores para las naciones. Pero algo importante que podemos aprender aquí en el versículo 8, es que mientras las personas buscan las respuestas humanas, Dios siempre va a tomar su mano y lo va a determinar, está determinado. Es más, arriba ha dicho que hay un día determinado para terminar con Judá por haberse apartado de él. Ahora fíjense bien, miren lo que ellos estaban poniendo su esperanza en quién entonces, pues, en los seres humanos, en las armas. Hermanos, aprendamos. Nuestra esperanza no debe de estar puesta en las cosas, en los recursos materiales, ni en los seres humanos. Es más, que dice parece que en Romanos y en Hebreo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién debemos de poner nuestra esperanza nosotros, los creyentes? En el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Cuando nosotros nos venimos a adorar a este lugar, necesitamos meditar en eso. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Y humillarnos. Pero humillarnos significa reconocer quién soy yo delante de Dios. Hermanos, si no somos nada, no somos nada. No tenemos el poder, el vigor, la fortaleza. El poder está en el Señor. Ahora, usted tiene el poder, y esto es la diferencia. Tiene poder cuando tiene una verdadera comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo va a tomar el control en su vida. Pero los judíos aquí no. En vez de buscar al Señor, en vez de humillarse, estaban pensando en el armamento. Y miren en el versículo 9. Vieron que en la ciudad de David había muchas brechas
en el estanque inferior guardaron agua. Dijeron, vamos a guardar agua, porque no vaya a ser que estos nos quieran tener varios días y no tengamos qué hacer o qué beber. ¿En qué estaban pensando esto? Provisiones materiales. A veces, hermano, quiero retomar este tema porque es importante. A veces probablemente no tengamos dinero para el día de mañana. Y lo que tengamos, a veces lo estamos estimando para la provisión del día de mañana. Pero yo quiero decirle, ¿quién es el que provee para cada día? Pues es el Señor. Es el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han amanecido sin un centavo en su bolsa, pero ese día han comido o no han comido. Sí, porque Dios, hermano, es fiel y eso necesitamos aprenderlo. El Señor es fiel y siempre a los creyentes les va a proveer. Y esto tomémoslo en serio y creámoslo. Y no dice así que el Señor no ha visto un siervo que mendigue pan, pues. No dice ni desamparado. Así lo dice la Biblia. Entonces eso significa que los creyentes debemos de estar confiando en el Señor, porque cada día nos va a proveer. Quiero que vaya a Jeremías a Zacarías, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 25 y 26. Miren lo que dijo Ezequiel para los judíos. Dice: por tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ustedes comen carne con sangre, adoran a su ídolo y derraman sangre, y aún así pretenden poseer el país. Además, confían en su espada, cometen abominaciones, viven en adulterio con las mujeres de su prójimo, y aún así pretenden poseer el país. Por tanto, adviértenles que así dice el Señor omnipotente: tan cierto como yo vivo, que los que habitan en la ruina morirán a filo de espada. A los que andan por el campo abierto se los daré como pasto a los fieras, y los que están en la fortaleza y en las cuevas morirán de peste. Y miren ¿por qué retomo este pasaje? Porque esta era la condición de Israel en el pasaje que estamos viendo en Isaías. Estaban mirando hacia sus poderes, a su fortaleza humana, en vez de estar viendo al poder de Dios. Y dos veces aquí le dice: el Señor omnipotente. El Señor es fiel, hermano. Yo les dije, el Señor es fiel en dos sentidos. Dios es fiel en proveer en las necesidades de cada uno de los creyentes, pero Dios es fiel también en disciplinar la mala conducta de los creyentes. Y aquí estaba tratando con Israel, precisamente. Y fíjense bien, los elamitas y los hombres de Kir estaban bajo el gobierno de los asirios. Los asirios estaban ahí postrados, cercanos ya a terminarse a Judá. Y los judíos, en vez de buscar el rostro del Señor, empezaron a ver a las provisiones que tenían. Esto nos pasa a nosotros. En vez de buscar al Señor, buscamos las provisiones que tenemos. Y a veces yo les conté el viernes a los hermanos algo que me sucedió, y me lleno de mucho gozo en este sentido, porque a veces pensamos de que Dios en cosas pequeñas no nos responde, pero Dios es así. A veces responde rápido, a veces responde tarde, para probarnos qué tan fieles somos nosotros en nuestra fe al Señor.
Entonces, fíjese bien, los líderes hicieron lo que pudieron a fin de prepararse para la guerra. Ellos estaban tratando de prepararse. Vuelva al capítulo 22 de Isaías, mira lo que dice el versículo 9. Dice, vieron que en la ciudad de David había muchas brechas, en el estanque inferior guardaron agua. Versículo 10. Contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para reforzar el muro. Miren lo que ¿qué estaban pensando los judíos? Nosotros podemos sin el Señor. Hermano, ¿usted alguna vez le ha dicho esto? No, si yo puedo. Bueno, allá en las escuelas están tratando de meterle a los jóvenes, a los niños, que ellos pueden, y están enseñando competencia. Pero esto es peligroso. Yo les digo a los jóvenes con los que trabajo, tengan cuidado, porque ustedes pueden pensar de que ustedes son poderosos y pueden hacer las cosas y se van a enorgullecer, y es terrible. Hermano, nosotros los creyentes debemos de ser dependientes o independientes. Dependientes. El Señor nos ha enseñado que necesitamos ser dependientes de Él para poder funcionar en el lugar donde estamos. Los que tienen ministerio en la iglesia no van a funcionar a menos que dependan del Señor. Los ministerios no van a salir adelante a menos que confíen en el Señor y depongan el orgullo y depongan sus fuerzas. Nadie funciona a menos que sea el Señor obrando en cada uno. Y por eso el hermano Jorge insiste, sigamos orando por cada ministerio de la iglesia. Sigamos orando por cada uno de los que tienen un ministerio. Y yo digo, bueno, esto es sabiduría, porque los creyentes podemos inclusive lo que predicamos aquí, podemos ser orgullosos. Pero realmente nosotros, hermanos, solo somos instrumentos de Dios. Somos como ese vaso de barro que usaban para orinar a los judíos. Somos solo eso. Y Dios ha depositado un ministerio en nosotros para ponerlo al servicio de los demás. Es simple, así. No somos nadie sin el poder del Señor. Y esto debemos de aprenderlo. Ahora, demasiado a menudo nos volvemos a las cosas que aun cuando son buenas, en verdad no nos darán la ayuda que necesitamos. ¿Eran buenas las cosas que estaban buscando los judíos aquí? ¿Defenderse era bueno? Sí. ¿Era bueno tener provisión de alimentos? Sí. ¿Era bueno buscar sus armas? Sí, era bueno. Pero no era lo importante. Lo importante era buscar al Señor, pero ellos dijeron, no, vamos a apartarnos del Señor y nosotros vamos a enfrentar esto. Aprendamos, hermano, si usted quiere enfrentar cualquier dificultad que tiene con su fuerza, no va a poder. Acuérdese que el diablo y su ejército son muy poderosos, y la vida espiritual solo se puede ganar a menos que vivamos por fe en el Señor. No hay otra manera. La gente puede luchar, puede tratar de hacer muchas cosas, pero no va a hacer nada en relación a Dios. Porque solo Dios tiene el poder de hacer las cosas. Y fíjense algo importante, hermano. Debemos conseguir las armas e inspeccionar las murallas, pero Dios debe de guiar el trabajo. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios nos ha dado recursos a los creyentes. Tenemos recursos. Uno de los recursos es la palabra. Uno de los recursos es la oración. Uno de los recursos es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Uno de los recursos, tenemos recursos materiales, tenemos recursos humanos, tenemos a los otros creyentes con los que podemos buscar consejo, podemos buscar sabiduría, podemos buscar ánimo, podemos buscar consuelo. Es decir, tenemos recursos, pero esos recursos van a ser usados totalmente y de la manera correcta siempre que esté buscando la dirección del Señor. Yo siempre he dicho, si un creyente no tiene comunión con el Señor y usa cualquier recurso, esto no sirve de nada, no sirve para nada. Las cosas van a funcionar cuando los creyentes tengamos fe en el Señor, busquemos el rostro del Señor y van a ver el Señor las cosas que va a hacer, porque tenemos el Espíritu Santo y el poder en nosotros. Y esto es así funciona. Entonces, versículo 11,
Y quiero ir terminando. Versículo 11. Entre los dos muros construyeron un depósito para las aguas del estanque antiguo, pero no se fijaron en quién lo hizo, ni consideraron al que hace tiempo lo planeó. ¿Notan ustedes cuál es el problema entonces aquí? Usted puede estar haciendo proyectos, hermano. Jóvenes pueden estar haciendo proyectos de casarse a lo mejor. Adultos pueden estar haciendo proyectos, cualquier proyecto de trabajo, cualquiera que sea. Pero si no consideran a Dios en ese proyecto, déjenme decirles que es un fracaso. Es un fracaso. Miren lo que estaban haciendo ellos. Entre los dos muros construyeron un depósito para las aguas del estanque antiguo, pero no se fijaron en quién lo hizo. ¿Quién hizo ese estanque? Pues es Dios lo hizo. No se fijaron. Fíjense que cuando nosotros no consideramos las cosas que Dios hace en nuestra vida, entonces por eso es que vamos de fracaso en fracaso. Mire aquí, no considerar a Dios en las cosas es un terrible problema en la vida espiritual. Y miren lo que pasó. Ni consideraron al que hace tiempo lo planeó. ¿Y quién es el que debieron de haber considerado? A Dios. No consideraron a Dios. Versículo 12. En aquel día el Señor Todopoderoso los llamó a llorar y a lamentarse, a agaparse la cabeza y a hacer duelo. Versículo 13. Pero mire, hay gozo y alegría, se sacrifican vacas, se matan ovejas, se comen carne y beben vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora yo pregunto, ¿esto es realmente lo que el Señor ha dicho? A veces así somos nosotros. Yo he sido malcriado en esto. A veces he dicho, bueno, voy a comer hoy porque mañana yo no sé. ¿Y que acaso yo tengo el control de las cosas? Pues? En vez de decir, te doy gracias, Señor, porque me diste de comer. Es diferente. Algunos decimos, y a veces creyentes somos malcriados en esto, de decir, voy a llenarme a comer ahora porque yo mañana no sé si voy a amanecer. No es ese el plan. El plan es darle gracias a Dios por lo que tenemos, cada momento, cada día. Y el Señor se encargará si mañana amanecemos o no. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿A quién le pertenece la vida y la muerte? Pues al Señor. Dios da la vida y Dios la quita también. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando. Es más, aquí quiero, hermano, decir algo. Si vivimos nosotros, debemos de vivir para el Señor. Y todo lo que hagamos, debemos de hacerlo como para el Señor. Mientras tanto vivimos. Pero si partimos, gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano, porque allá en Salmo 116 dice de que bueno es a los ojos del Señor la muerte de los santos o de los justos. Entonces si morimos nosotros, gloria al Señor, porque aún estando un féretro aquí con nuestro cuerpo, va a servir para la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces a veces nosotros nos inclinamos más a esas cosas. Voy a deleitarme, voy a gozar, voy a disfrutar, en vez de pensar, bueno, le doy gracias al Señor porque he disfrutado de esto. Yo les digo, disfruten, hermanos, cuantas cosas tengan, disfrútenlas. Pero tampoco no hagan ese disfrute solo pensando en ustedes. Piensen en que Dios lo ha provisto. Hay gente, el hermano Jorge ha dado testimonio, que a mí realmente me dio lástima ver a unos ancianos en San Gerardo, de donde nosotros somos, gente pudiente en un tiempo que tuvieron tanto dinero y comían con suero del que sacaban de la cuajada. ¿Y saben qué? Nunca disfrutaron lo que tuvieron y se quedaron sin nada. Pero ¿saben? La diferencia entre nosotros es que podemos dar gracias a Dios por lo que nos provee cada día. Y lo que tengamos hoy, disfrutémoslo dándole gracias al Señor. Pero siempre no apartemos nuestra mirada del Señor, porque cuando nos apartamos del Señor, entonces nos volvemos orgullosos y creemos que nosotros podemos con las cosas que nos suceden. La vida espiritual no puede vivirse a menos que sea en dependencia del Señor. Quiero terminar con el versículo 12. Miren lo que dice el 12. En aquel día el Señor Todopoderoso,
los llamó a llorar y a lamentarse, a reaparse la cabeza y a hacer duelo. Pero mire, hay gozo y alegría, se sacrifican vacas, se matan ovejas, se comen carne, se beben vino, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermano, a Dios le pertenece la vida, a Dios le pertenece la muerte, y Él sabe cuándo nosotros vamos a partir. Pero bueno sería que si alguno de nosotros que está aquí no ha confiado en el Señor, déjeme decirle que Él pagó el precio por nuestros pecados, totalmente. No hay nada que nosotros podamos hacer por el pecado, porque Él fue el sustituto nuestro. Él pagó el precio y nosotros no nos queda más que confiar que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación. No hay nada que yo tenga que hacer. Algunos dicen que necesitan obrar, algunos dicen que necesitan ser bautizados, algunos dicen que necesitan hablar en lengua o decir un montón de cosas místicas. Pero la Biblia dice que solo creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación, eso nos coloca camino al cielo y no camino al infierno. Es tan sencilla la salvación, pero los hombres la han complicado tanto poniendo yugos a la gente, y solo es por fe. La salvación es por fe, pero la vida práctica también es por fe. No se puede vivir separado de la fe en el Señor, porque entonces los creyentes fracasamos. Entonces, hermanos, necesitamos aprender en esta mañana que la única manera de tener vida victoriosa es siempre comunicado, teniendo una relación con el Señor, teniendo comunión con el Señor, viviendo por fe en el Señor, y el Señor obrará en la vida de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros esperamos triunfo en nuestros planes, busquemos el triunfo del Señor primero. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Las cosas que nosotros necesitamos, Dios se encarga cuando nosotros buscamos nuestra relación con el Señor. Las cosas del Señor primero. Debe de ser prioridad. Algunos dicen primero el Salvador, segundo el Salvador, tercero el Salvador. Para nosotros debe de ser primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, siempre el Señor. Y van a ver cómo Dios va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Oremos.